El deterioro medioambiental está llegando a límites aún no evaluados en su justa dimensión y el círculo vicioso de la degradación de los recursos naturales se acrecienta mientras profundiza y extiende la pobreza del mundo, lo cual hace prever la situación de nuestro hábitat natural se agravará hasta extremos insospechados. Bueno, todos los estudios que se han realizado ahora que hemos terminado el milenio y comenzado un nuevo milenio, una nueva centuria, indican que nuestra casa, el planeta Tierra, está en un estado de deterioro como nunca había estado en el pasado. Que el crecimiento demográfico, o sea, la población mundial está creciendo cada vez más rápido, sobre todo en los países más pobres, sobre todo en los países tropicales, que es donde mayor diversidad biológica hay. Y el crecimiento humano y el consumo de los recursos naturales le plantea a la humanidad toda una serie de interrogantes acerca de nuestra relación con un planeta cuyos recursos, desde suelos, agua, bosque, diversidad biológica, aire, son limitados. Panamá también es alcanzada por los fuertes oleajes y estragos que sufre el medio ambiente natural a escala mundial. Hace 2 o 3 décadas nos impactó el alto grado de contaminación de la bahía de Panamá. Actualmente siguen latentes problemas de contaminación en los ríos tributarios de nuestras principales fuentes de agua potable, tanto en la ciudad como en otros puntos del país. En fin, el estilo de desarrollo, digámosle, destructivo que ha caracterizado la relación del hombre desde el descubrimiento de la agricultura, nos lleva hoy día, al iniciar este milenio, a una pregunta de esas contundentes. ¿Qué queremos para las generaciones futuras en el siglo XXI? No hay mucho tiempo, habida la velocidad con que estamos consumiendo lo que nos queda. Por lo tanto, hay que actuar rápido. Yo siento que en el caso nuestro, de los países en vías de desarrollo, es vital no solo cambiar las políticas, sino incentivar ciertas áreas del conocimiento. Hay que invertir en ciencia, hay que invertir enormemente en tecnología. Si se quiere, es bastante crítica, aunque siempre somos optimistas. Problemas que prevalecen a nivel nacional como críticos. En cuanto a salud pública, yo diría el tema de las basuras. El tema que en contaminación a mí me preocupa porque vivimos en provincias centrales y lo vemos con mucho énfasis, el tema de los inadecuados métodos de uso de los pesticidas, los agroquímicos, todos los venenos económicos, como se les conoce. Pero este factor de la movilización del campesinado rural que abandona su campo y viene a las ciudades es un cuarto elemento importante en el tema de contaminación. Por quinto, pudiera mencionar el tema de la labranza, de la tierra de manera mecanizada, pero ya hablando más que nada de grandes explotaciones. La cuenca del río Santa María es la tercera en importancia del país. Se encuentra ubicado en la provincia de Veraguas, tiene una extensión de 3.500 kilómetros cuadrados. Es el río que irriga una de las zonas más secas del territorio, conocido como Arco Seco. Es como el Nilo de la región central del país. El río Santa María juega un papel importante en los corredores biológicos que vienen de sur a norte, ya que el mismo interconecta la zona selvática del norte de Santa Fe con la bahía de Parita. Aproximadamente, casi 120.000 personas dependen directa o indirectamente del agua de este río. Actualmente los problemas que se encuentran en la parte alta es la pérdida de suelo, la erosión y por ende esto trae una sedimentación en la parte alta que incurre en la cuenca media, igualmente en la cuenca baja, y esto afecta, en la cuenca baja afecta lo que es la parte de la desembocadura en los manglares que se encuentran en el área de Herrera. Lo que ocurre con muchos productores es que han devastado la cobertura boscosa para ampliar sus áreas de producción.
esta área de producción con el tiempo, al perder la cobertura, la fuerza del río va erosionando y degradando algunas partes. Se ha dado por mucho tiempo una serie de problemas por el cultivo de algunos granos, principalmente maíz, frijoles, etcétera. Han devastado totalmente la ribera, dando problemas muy serios en cuanto a lo que es la erosión. El mal manejo de una cuenca influye mucho en lo que son los niveles de producción, los niveles de ovoposición y algunas especies que de una u otra forma subsisten o sobreviven en esas condiciones. Otro impacto negativo sería que las especies, como por ejemplo algunas especies latifoliadas, el corotú, el panamá, el árbol nacional nuestro, el caoba, etcétera, sobreviven bajo un cierto nivel de humedad en el suelo, conocido técnicamente como el nivel de la capa freática. Estas especies y todos los bosques que están en ambas riberas del río pierden su capacidad productiva debido a que la falta de humedad en el suelo va creando un desbalance fisiológico en la misma planta y el ciclo productivo de estas plantas disminuye significativamente. Hay organizaciones trabajando mancomunadamente para atacar el problema con metodologías y políticas que redunden en beneficios al productor y a la regeneración del medio ambiente. Incaterus, organización no gubernamental preocupada por la conservación de los recursos naturales en las áreas rurales del país, trabaja en la puesta en marcha de un proyecto novedoso. En el proyecto Alianza Local para la Conservación y Protección de la cuenca baja del río Santa María ha significado, por ejemplo, el papel que cumplió el Instituto Nacional de Agricultura y, por qué no decir, la Cooperación Internacional Japonesa en la capacitación de las comunidades y de los productores, el importante papel que ha cumplido la Universidad de Panamá con sus docentes e investigadores en Veragua. Ese acercamiento nos ha permitido en el corto plazo resultados como los que ustedes han podido apreciar de manera rápida. En un año hemos podido establecer 100.000 plantones de especies nativas en las áreas más afectadas de la cuenca baja del río Santa María. Eso no hubiera sido posible sin la participación activa de las comunidades. Ellos se acercaron a la casa mía para ver si yo estaba de acuerdo que iban a sembrar sus plantones por la orilla del río para producir, para florestar el terreno del río, pues que el agua del río no se lo lleve. En eso pues montó seminario, que fue lo más importante donde nosotros aprendimos con el programa. Ellos pues nos explicaron cuáles eran las medidas. Lo importante pues era que sembrar todos los árboles y cuidarlos. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Casualmente en estos días estaba por ahí viendo, le pusimos estaca yo personalmente a los plantones que están sembrados. Nosotros como productores habemos cooperado con ellos en lo que es lleno de bolsa, recolección de semillas, en sí mismo hacer los germinadores y luego el fertilizamiento y luego ir con ellos al campo a destrozar los árboles. Como muy bien lo dije anteriormente, con esto buscamos cambiar un poco los paradigmas hacia producción orgánica, hacia al control, no al exterminio de insectos, a la no contaminación, donde ese productor aprenda a convivir con la naturaleza. Esta idea cambia pues una nueva modalidad de proyecto. Estamos viendo el problema del ambiente, el problema de la producción y también el problema de la familia como tal, como la familia como núcleo del desarrollo y que posteriormente va a permitir la organización campesina en este caso. Hemos venido trabajando con Incaterus desde hace aproximadamente 2 años. En el proyecto los estudiantes desde el inicio colaboraron en cuanto a la capacitación a productores que venían de las diferentes comunidades del área cañera, en cuanto a la limpieza del área de las riberas del río Santa María
en cuanto a la siembra y en el mantenimiento de los plantones sembrados en todas las riberas del río Santa María. En alianza con Incaterus iniciamos en el verano del 2002 una evaluación ecológica de un sector, o sea, la cuenca media-baja del río Santa María. Como primer paso en lo que es el desarrollo del proyecto de investigación, se hizo un muestreo desde la comunidad de San Francisco hasta la comunidad de Divisa. Se están midiendo variables físico-químicas, temperatura, oxígeno disuelto, pH, dureza total, dureza de calcio, fosfato, nitratos, silicatos, y también se están haciendo evaluaciones de la fauna asociada al río en este tramo y también de la fauna asociada a las riberas. Específicamente se están haciendo evaluaciones de las comunidades de peces, moluscos, crustáceos, de evaluaciones de las comunidades de insectos acuáticos y también se están haciendo evaluaciones de anfibios y reptiles asociados a las márgenes del río. Estas son pruebas colorimétricas. Se determinan valores de los diferentes parámetros por cambios de color en la muestra. En este caso se están midiendo las concentraciones de CO2. El cambio de color indica inmediatamente a través de una escala las concentraciones de CO2 en el medio. Entonces se registra lo que tiene en la jeringuilla, se mide el volumen, entonces se hace la conversión correspondiente para establecer cuáles son las concentraciones de CO2 en cada una de las diferentes estaciones. Se hizo un recorrido en bote a lo largo de todo este trayecto para hacer un diagnóstico inicial de las condiciones, por ejemplo, de erosión, de la cobertura de los bosques de ribera. Por primera vez se está haciendo una relación entre las comunidades que se encuentran asociadas al río. La determinación se hace en campo a través de un kit. Los restantes parámetros se llevan al laboratorio para hacer los análisis correspondientes. En este maletín lo que se encuentra son una serie de reactivos para hacer determinaciones en campo. Se hacen análisis cualitativos de los diferentes parámetros que se enumeraron. Se trajo de Estados Unidos para hacer determinaciones por primera vez aquí en lo que es el río Santa María, ¿verdad? La parte que a mí me corresponde es utilizar los macroinvertebrados acuáticos como indicadores de calidad biológica. Hemos marcado 13 estaciones y estamos tratando de determinar la calidad biológica del agua en cada una de las 13 estaciones utilizando un método, el BMWP. Y hemos encontrado, por ejemplo, que en la parte alta, en las estaciones del puente de San Francisco, hacia esta parte la calidad del agua es dudosa. Y en la parte más baja, la calidad del agua va de crítica a muy crítica. Quizás la agroindustria está influyendo mucho y como los macroinvertebrados son los organismos más sensibles, tienden a desaparecer primero. La importancia de obtener un vivero dentro de un proyecto de reforestación es que de ahí se tiene que sacar la mayor cantidad de plantas para llevar al campo, para hacer las respectivas reforestaciones y los trabajos sean los más precisos y exactos que se puedan hacer. Una de las labores que estamos desarrollando para minimizar el impacto de deforestación en la cuenca ha sido el establecimiento de especies nativas en las propias riberas del río Santa María. Una de las metodologías que estamos haciendo es la metodología denominada como recuperación de sitio, en la cual solo llevamos el plantón a campo y limpiamos el área específica donde va a ir establecido, sin perturbar el área que se conoce comúnmente como monte, porque a la vez eso nos beneficia o nos sirve para minimizar los impactos de erosión causados por el agua. Hemos estado con mucho esfuerzo reforestando, tanto con especies exóticas como especies nativas y manteniendo la existente que hay, ¿verdad? Y producto de esto ya hemos visto los frutos que tenemos. Básicamente hemos hecho comparaciones del lado de Lina con del otro lado que son de propiedad privada. Y sí hemos visto que la restauración, obviamente esto es un proceso que no se hace de un día para otro.
El área del proyecto involucra un conjunto de comunidades que representan el 41% de la población de la provincia de Veraguas, cerca de 100 productores que poseen fincas que limitan con la ribera del río. Pero lo más importante es que el área cuenta con el Instituto Nacional de Agricultura, que también aporta su grano de arena. Todo nosotros lo realizamos en fundamento de la enseñanza del estudiante, ¿verdad? Obviamente hay algunas actividades que realizamos cuando el estudiante no está presente o actividades que se realizan y dentro del currículum a veces la materia no se está dictando en ese momento, pero en común acuerdo con los profesores entonces ellos nos ceden los estudiantes para realizar dichas prácticas. Aunque no se esté dando la clase siempre en campo, se toma una hora para explicarle todo el plan del trabajo que se va a hacer, el objetivo, todo el beneficio a qué se va a realizar, ¿verdad? Indudablemente el estudiante se integra totalmente a las actividades, ¿verdad? Otra situación que hay también dentro de las comunidades aledañas a la institución, tenemos por lo menos la comunidad de La Huáquila y de Cañaza, que son las más cerca. Hay mucho personal o personas que habitan ahí que a veces no tienen tierra, que son natos de agricultores y no tienen tierras para trabajar y trabajamos conjuntamente con ellos, sobre todo en estas áreas. Ellos trabajamos de la siguiente manera, áreas que vamos a recuperar en el siguiente año o que vamos a reforestar y le damos las áreas a ellos, ellos la limpian, la trabajan, siembran sus maíces, sus arroz y entonces intercaladamente nosotros sembramos las especies forestales. Nos beneficiamos nosotros y se benefician ellos también. Como directivo de Incaterús debemos destacar que ha sido muy importante la organización de la alianza de todas las instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, para lograr este gran éxito en cuanto a la reforestación de la cuenca media del río Santa María. Como ustedes pueden observar en este vivero, hemos logrado producir más de 80.000 plantones que fueron utilizados en el proyecto. Debemos adicionar a esto y que sepan que el esfuerzo mancomunado de la sociedad, de los grupos civiles, de los grupos gubernamentales, nos va a ayudar a resolver en gran parte el problema ecológico de este río tan importante para las provincias de Veraguas, Coclé y Herrera. La lucha por la protección de las fuentes de agua, la limpieza de los ríos, el resguardo de la densidad vegetal de las selvas y bosques, además del control por frenar la destrucción de la capa de ozono, no termina. Quedan tareas importantes por cumplir dentro de un escenario donde las comunidades tomen conciencia de su papel como agentes de cambio en el esfuerzo ejecutado por la mayoría de los gobiernos a través de normas necesarias para la conservación de los ecosistemas y por ende del sostenimiento de la vida en el planeta.